7:39 de la mañana, la otra cara de la moneda de esta pandemia, de esta crisis sanitaria y también económica que nos ha provocado este coronavirus. Según el DANE, 5 millones, casi 400.000 colombianos se quedaron sin empleo en el último periodo medido en el país, razón por la cual se han encendido todas las alarmas y alertas en el país. Para hablar de esos datos y cifras, tenemos a esta hora de la mañana contacto con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, quien nos acompaña. Director, un gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por esta comunicación con Noticias Caracol. Muy buenos días, Juan Diego, ¿cómo están? Bien, director, quisiera empezar por preguntarle sobre esto. En abril del 2019 había en el país 21.896.000 colombianos ocupados. En abril de 2020, 16.525.000, es decir, 5.371.000 personas perdieron su empleo. ¿Eso ustedes lo esperaban, se lo calculaban? Bueno, a partir de los datos que nosotros habíamos visto en el mes de marzo, era natural que si en una semana de inactividad habíamos estimado que casi 1.53 millones de personas en el total nacional habían salido de la ocupación, pues en la medida en que en el mes de abril estuvimos casi que completamente, excepto a partir del 27 de abril, con una reducción de la actividad económica y con un cumplimiento muy estricto de las normas de aislamiento preventivo, era posible que llegáramos a este resultado en consecuencia con los análisis que habíamos hecho en el mes de marzo. Claro. Directamente atribuido a la parálisis de sectores específicos como la manufactura y la construcción. Exactamente. Específicamente, esos 5.4 millones de personas que salieron de la ocupación, en primer lugar, casi 2.7, es decir, la mitad, están concentrados 1 millón en manufactura, 900.000 en las actividades de comercio y reparación de vehículos y 800.000 en actividades de entretenimiento, pero también dentro de ese rubro, dentro de esos 800.000, hay casi 300.000 personas de empleo doméstico que salieron de la ocupación. Si esta es la cifra de inactivos, de personas desempleadas, 5.371.000, ¿también indica eso que desaparecieron del mapa muchas empresas? Bueno, nosotros no podemos hacer ese tipo de calificativos, pero lo que sí podemos decir en complemento a que tenemos menos personas ocupadas, la cuarta parte, es que esta reducción de la cuarta parte de la población ocupada por primera vez en la historia reciente del país está más concentrada en las 13 principales ciudades. Por ejemplo, de los 5.4 millones de personas ocupadas menos que tenemos, 1.2 de ese menos están en Bogotá, en Medellín y en Cali. Es por eso que cuando vemos la tasa de desempleo, por ejemplo, de Bogotá, solo del mes de abril, ya vemos una tasa de desempleo del 22%, y para el caso de Cali y Medellín, tasas que sobrepasan el 25%. Claro, las ciudades más golpeadas, según ustedes, Neiva, Ibagué, Armenia, Cúcuta, Riohacha, y en ese orden, específicamente, ¿por qué? Bueno, específicamente en ese ranking donde está Neiva, Armenia e Ibagué, pues en esas ciudades nosotros tenemos una población económicamente inactiva que es más que proporcional que en el resto del país. Entonces los ingresos a la inactividad que se dan en esas ciudades pues pesan muchísimo más en el incremento de la tasa de desempleo, y por eso vemos que una ciudad como Neiva tuvo un incremento en un año de casi 13 puntos porcentuales en su tasa de desempleo, y además del tema de la población inactiva está sesgos de actividad económica, en donde en ciudades como Neiva, Armenia o Ibagué, la participación del comercio minorista es muy alta, y como lo mencionamos anteriormente, pues esta actividad fue una de las más golpeadas en materia de pérdidas de ocupación. Si uno analiza también estos cálculos que ustedes han hecho en el 2019 frente a abril del 2020, por edades, director, personas entre los 10 y 24 años de edad, en 2019 había 3.355.000 ocupados. En el 2020, 2.113.000. Es decir, alrededor de 1.241.000 personas en estas edades perdieron su empleo.
¿Eso está ligado exactamente a qué tipo de actividades laborales? Bueno, en ese rango de actividad que tú me preguntas, en donde hay una mayor participación del empleo juvenil, tenemos una buena participación en las actividades manufactureras, es decir, en la posición de aprendices, y también en las actividades de comercio y también en la parte de empleo doméstico. Entonces, como esas tres actividades junto con la construcción fueron las que más fueron impactadas en el mes de abril, pues es natural que hayamos perdido una parte del empleo en la posición de jóvenes. Pero el golpe más fuerte que asumió el mercado laboral en el mes de abril estuvo asociado con la población entre 25 y 54 años, personas como nosotros, que pues perdieron la ocupación. Sí, precisamente en ese rango de edades perdieron su empleo 3.395.000 personas. Uno se pregunta, ¿qué ha pasado con los anuncios del gobierno y las medidas para fondear a las empresas y evitar que se diera esta situación? Bueno, yo creo que todas las políticas que está liderando el señor presidente de la República, el ministro de Trabajo y el ministro de Comercio, pues van a empezar a rendir frutos en la lectura del mercado laboral de mayo, donde tanto la reactivación como la inyección de recursos de fondeo para financiar nóminas o el subsidio directo a las nóminas, pues van a empezar a ser efectivos. En ese momento, pues estaban en proceso de implementación esas políticas y por eso era muy difícil ver que en abril tuviéramos un impacto directo de todas estas medidas que seguramente se van a ver en el mes de mayo y en el mes de junio. Pero un punto para resaltar de esas 3 puntos o de esa buena 3.4 millones de personas ocupadas que salieron de la ocupación es que la mayoría son mujeres, es decir, 1.8 son mujeres y 1.6 son hombres, con lo cual también el comportamiento negativo del mercado laboral ha afectado más intensivamente a las mujeres. Sí, también ustedes establecen dentro de esas variaciones y mediciones que han hecho que, por ejemplo, dentro de ese periodo medido, en el mes de abril, muchos de los trabajadores se fueron a vacaciones, las empresas prefirieron darles vacaciones para tratar de paliar un poco la situación, ¿cierto? Sí, señor, y ese es un análisis que a partir de ese momento y como respuesta del DANE a la situación de la coyuntura económica, estamos leyendo con mayor frecuencia la base de datos de la PILA, de la Planilla Unificada de Aportes Laborales, y vimos cómo en marzo, una de las estrategias de muchas grandes empresas fue enviar anticipadamente a vacaciones a sus funcionarios para poder hacer gestión de liquidez. Ese es el caso, por ejemplo, de las cementeras que iban a ver un golpe muy fuerte por la parálisis de la construcción. Entonces, rápidamente estas estrategias contribuyeron a mitigar el impacto que iba a tener la parálisis de la construcción sobre la continuidad de la vinculación de todas las personas. En marzo, lo que más vimos fueron novedades de licencias y de vacaciones y no necesariamente de retiros. Pero como la pila se lee mes vencido, tenemos que esperar un par de semanas, entonces sacaremos un nuevo reporte para entender el detalle de lo que sucedió en el mes de abril. Es que en marzo, según los datos que ustedes muestran, 351.475 empleados estaban en vacaciones, pero en el 2020, 1.808.094 personas terminaron en vacaciones. Hablemos de los contratos suspendidos. Director, eso también es un indicador del comportamiento del desempleo durante ese periodo. ¿Cuántos contratos? Según el Ministerio del Trabajo, 600.000 contratos fueron suspendidos. ¿Cuántos? Exactamente. Esa magnitud de suspensión de contratos de 311.808 que vimos en marzo del 2020 es un poco más del doble de las suspensiones que vimos en marzo del 2019, lo cual refiere a que también la suspensión temporal de contratos fue una estrategia, pero que no fue
tan intensiva como la del envío a vacaciones, en donde la relación ya no pasa de ser del doble, sino de casi 6 veces más de lo que estaba pasando en el año inmediatamente anterior. Entonces, por marzo, lo que vimos fue que la reacción de los empleadores formales fue envíos a vacaciones y unas licencias remuneradas o no remuneradas, y no tan intensivo el tema de retiros o desvinculación de personal. Y si ya las empresas dieron vacaciones como una de las alternativas para tratar de solucionar la crisis y tener algo de oxígeno, si ya no vuelven a dar vacaciones porque se cumplieron los periodos, ¿qué podría ocurrir? Bueno, es el suspenso, perdón usar esa palabra, en que tenemos a leer la pila del mes de abril, y por eso el DANE está muy comprometido que tan pronto tengamos la pila mes vencido completa de abril, vamos a hacer los análisis para poder evidenciar si después de esas vacaciones y después de esas licencias hubo un uso de retiros o de despidos de la población ocupada en términos formales que se ve directamente a través de la pila. Director, para cerrar, y frente al comportamiento de los precios de la canasta familiar, ¿ya tienen el dato calientico sobre qué mostró el comportamiento de compra y consumo? Bueno, cuando estamos hablando de inflación, que es una de las variables más delicadas desde el punto de vista macroeconómico, pues no podemos dar ninguna señal hasta el viernes a las 7 de la noche que publicamos. Pero en la lista de los 26 artículos de primera necesidad, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que esos productos que habíamos puesto en discusión, como el arroz y el huevo, cuyos precios se estaban incrementando de una forma muy acelerada, ya vienen en un proceso de estabilización, también porque se está viendo afectada la demanda de esos productos. Entonces, ahí el hecho de que el arroz y el huevo ya no se estén demandando de forma tan intensiva como en semanas anteriores, lo que puede ser es una señal adelantada de los efectos sobre el poder adquisitivo de los hogares que está teniendo pues esta situación económica extraordinaria, que es 100% debido a la pandemia del COVID-19. Es decir, se ha ido deteriorando un poco la compra la canasta familiar. Exactamente. Director, para cerrar, ustedes tienen una encuesta también que está midiendo el pulso económico. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Bueno, el pulso empresarial es una encuesta complementaria que estamos haciendo al sector manufacturero, de comercio y de servicios, en asocio con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para medir cómo los empresarios están gestionando la crisis y cómo ellos están recibiendo las políticas públicas del gobierno nacional, para que ese barómetro o ese pulso pueda ser utilizado por el gobierno para tomar medidas efectivas como las ha venido tomando, pero que también sean cada vez más pertinentes y focalizadas según las necesidades de los empresarios. Y próximamente, a mediados de junio, vamos a lanzar el complemento de este pulso empresarial, que es el pulso social, que vamos a hacer a los hogares, que entrevistamos en el marco de la gran encuesta integrada de hogares. Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. Lo cierto es que 5.371.000 empleos perdidos hasta el 27 de abril, que fue cuando se empezó a dar apertura gradualmente a los nuevos sectores de la economía, como la manufactura y la construcción, para que traten de activar y, por supuesto, de emplear a todos los colombianos que tenían en vilo su trabajo. Esperemos que con esa proyección, quedas pendiente la pregunta, director, ¿qué puede pasar? Si seguirá aumentando o disminuyendo esa cifra. Director, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Feliz día y mucha suerte. Bueno, hasta luego, Juan Diego, que estén muy bien.